Hoy hablaremos de Pedro el Cruel. Pedro I de Castilla y de León, el Cruel. Había nacido Pedro en Burgos en el año 1334. Era hijo del rey Alfonso XI, su madre era María de Portugal, y la historia de Pedro, queridos amigos, tuvo antecedentes terribles. Parece que a su madre Alfonso la había abandonado por otra, por la bella Leonor de Guzmán. Entonces, llena de odio, María de Portugal, la madre de Pedro el Cruel, decidió vengarse y ordenó que asesinaran a Leonor de Guzmán. Y desde ese momento la familia de Pedro vivió en medio de interminables intrigas y asesinatos y venganzas. En fin, pero que ya venía todo desde sus padres. Pedro llegó al trono a los 16 años cuando en 1350 murió su padre Alfonso. Era un muchacho fuerte, agraciado, que parece que sabía hacer reír y suspirar sucesivamente a las damiselas de su entorno. Hay que decir que Pedro tenía un hermano bastardo llamado Enrique, que desde la muerte de Alfonso X pretendía acceder al trono. Y Pedro sospechó que Enrique conspiraba contra él. Muy bien, al notar que había una conspiración en marcha, Pedro trató naturalmente de matar a su hermano, como haría cualquier persona en su sano juicio. Entonces apresó a la esposa de su hermanastro y así obligó a Enrique a entregarse. Bueno, pero finalmente le perdonó la vida. Enrique se declaró fiel vasallo y por un tiempo reinó la paz en la familia. Pero al rato nomás Enrique se fue a Francia y empezó a conspirar. Muy bien, dice, me voy a tomar mi tiempo conspirando, dijo Enrique, el hermanastro, mientras Dolina termina con el resto de la vida de Pedro. Así que dejemos a Enrique conspirando en Francia, es decir, juntando gente para ver si invadimos, convenciendo a los franchutes de que Pedro el Cruel era cruel, y era Pedro, bien. Y nosotros seguimos adelante. Un buen día la reina madre, Leonor, ¿cómo Leonor? La reina madre era María de Portugal. Pensó que Pedro necesitaba una esposa para compartir el trono. Leonor era el nombre de la amante de Alfonso X. Bueno, inmediatamente enviaron cartas. Este le dijo, hay que casarlo a Pedro. ¿Cómo se hace en estos casos? Para casar a un rey hay que mandar cartas a las princesas, a los que más o menos interesan, tanto por pertenecer a un reino poderoso como por tener algún dinero, etc. Le mandaron entonces unas cartas a Blanca de Borbón, que era sobrina del rey de Francia. El rey de Francia era Juan II el Bueno, de quien hemos hablado alguna vez. Muy bien, la mina más o menos, dice, bueno, cómo no, vamos a considerar su propuesta, ¿no es cierto? Llamado a licitación. Claro, era así, una especie de llamado a licitación que hacían las princesitas y los príncipes y los reyes cuando querían casarse. Pero en la corte, de Pedro el Cruel, había un tipo, Juan Alfonso, tipo ambicioso, intrigante, que estaba ahí para ver qué podía sacarle al rey. Y él, por su parte, se puso a buscarle una compañera a Pedro. Y había una muchacha, María García de Padilla, que Juan Alfonso cuidaba, era amiga de él. Y arregló todo para que el rey la conociera, porque esta muchacha, María de Padilla, era muy hermosa. Y el cálculo que hizo Juan Alfonso fue, bueno, el Reinaldo se casa con la de Padilla, y yo, que soy amigo, algo mojaré. Algo voy a ligar. El rey la conoció. ¿Cómo hizo Juan Alfonso? Muy fácil. El rey todavía se divertía con ciertos entretenimientos infantiles
en los jardines de Palacio. Jugaba Se me ha perdido una niña, Cataplín, Cataplero. Y una tarde Juan Alfonso ordenó a María de Padilla que se hiciera presente en esos juegos y que no quitase la vista de los ojos del rey. Así fue, y Pedro pudo notar que una niña increíblemente hermosa lo acosaba con una insistencia particular. Muy intrigado, la empezó a seguir pronunciando frases galantes, como te voy a partir en 4, o así. La minita se metió en un grupo, tenía un semblante fresco, María, y delicado, ojos negros, estaba bien formada, y su mirada estaba llena de adorable malicia, dice un cronista, bien, entusiasmado. Pedro se enamoró al instante, y el válido Juan Alfonso empezó a utilizar a María como moneda de cambio para obtener algunas ventajas personales. La relación entre Pedro I y María de Padilla comenzó en la primavera de 1352. Y después del primer beso, que fue al día siguiente, durante los Juegos de Jardín, no se separaron más. A eso le llamo yo no separarse más. Sin embargo, todavía estaba en pie el acuerdo con los Borbones para... No con los Borbones, eran los Capetos. Pero la chica con la cual querían casarlo era Blanca de Borbón. Entre otras cosas, el rey de Francia había dotado con 300.000 florines de oro a su sobrina. Y al final Pedro dice, bueno, 300.000 florines, los necesitamos. El reino francés es muy poderoso, me caso con Blanca de Borbón. Para entonces ya tenía una hija de 3 meses con María. Pero bueno, no le importó. María esperaba escondida en un castillo de Montalbán, alojada y atendida como una verdadera reina. Muy bien, Pedro pasó la noche de bodas con su nueva esposa, con Blanca de Borbón, todo muy lindo, pero al día siguiente hubo bailes, banquetes, todo muy lindo, pero en la mañana del tercer día el rey ensilló su caballo y se fue al galope hacia lo de María de Padilla, su amante. Recién casadito nomás. La reina madre se desesperó, le envió una carta para pedirle que volviera y Pedro le enmendó otra diciendo que jamás iba a abandonar a su esposa, en fin. Bueno, el caso es que siguió galope en rumbo a los brazos de la Padilla. La reina madre entonces ya no mandó una carta, sino 1.500 hombres para detenerlo. Pero Pedro les hizo frente y ordenó la muerte de quien interrumpiera su estadía junto a María. Entonces se volvieron los 1.500 tipos. Pero resulta que no podían volver donde la reina madre porque habían desobedecido su orden de traerle a Pedro, y no podían ir con Pedro porque Pedro los condenaba a muerte. El caso es que no se supo más nada de aquellos 1.500 tipos. Enfilaron para Portugal y salieron de la historia, cosa de no ser hallados ni por Pedro ni por la madre. Mientras tanto, según las crónicas, los apasionados amantes, es decir, Pedro y María de Padilla, no acababan de deshacer un abrazo cuando ya estaban iniciando otro. Eso. Bien. Así pasaron unos cuantos días hasta que decidieron ir a continuar con sus pasatiempos al Alcázar de Toledo. Yo dije, ¿qué te parece si vamos a deshacer un abrazo para empezar con otro al Alcázar de Toledo? Llegan al Alcázar de Toledo y Juan de Inestrosa, que era tío de María, habló con Pedro y le dijo, che, dice, ¿por qué no volvés con tu esposa, aunque sea para guardar la forma, porque está la tipa ahí? Y el rey aceptó el consejo. Volvió junto a su esposa verdadera. La reunión duró 2 días. Después Pedro montó a caballo y nunca más volvió a ver a Blanca de Borbón. Y para asegurarse de no ser interrumpido, la metió presa
a la chica en los peores calabozos castellanos, ni siquiera la recluyó en un convento, que era una cosa común. Y para defenderse de quienes lo acusaban de adúltero, adoptó el asesinato como defensa para la calumnia. Cuando alguno decía Pedro es adúltero, lo mandaba a matar. Ante la eficacia de esta metodología, resolvió utilizarla también para tratar a algunos conspiradores, o los que él pensaba eran conspiradores, que trabajaban junto a su hermano Enrique, aquel que dejamos al comienzo de la charla conspirando en Francia. Bueno, tanto recurrir al asesinato, resulta que la corte había quedado reducida a nada. Pues los que no eran matados por decir que el rey era adúltero, lo eran por conspirar con Enrique, y los que no lo eran por ninguna de estas dos cosas se rajaban antes de serlo. Y se pasaban a las filas de Enrique. Y a Enrique empezaron a apoyarlo los franceses también, que desde luego estaban enojados con el tratamiento que se le había dado a Blanca. El ejército de Pedro contaba apenas con 600 hombres. En un momento, algunos hombres, algunos señores, le ofrecieron a Pedro su acatamiento a cambio del abandono del amante. Y Pedro dijo, no, yo no renuncio a mi amante por nada, me importa más que el trono y que la vida. Sin embargo, hay que decir que Pedro tuvo otras amantes. No quiere decir el amar perdidamente a una mujer, el amar a una mujer más que la propia vida, no quiere decir que uno no tenga unas amantes. ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? Tiene que ver una cosa con la otra. Esto es lo que decía Pedro al tipo que hacía de campana. ¿No? Una de estas amantes se llamaba Juana de Castro. Era una joven viuda, no muy bella, pero experta en cuestiones del lecho. Cosa que no sé si tiene mucha gracia, ¿no? ¿Qué es esa experiencia? Yo creo que la principal virtud que debe tener una mujer en esas cuestiones es ser la mujer que uno desea. Es una cuestión de identidad. Si no es esa mujer, por muchas destrezas que conozca. Además, yo creo que hay un mito en eso. Como si se tratara de pruebas de cívico o algo por el estilo. Una especie de malabares amatorios. Claro, mira qué risa. No, eso es lo que creen los giles. Bueno, parece que Pedro deseó apasionadamente a esta mujer, a Juana de Castro. Pero Juana no quería saber nada. Dijo, mira, para poseerme tendrás que casarte. Ajá. Pero sucedía que estando canónicamente unido con Blanca de Borbón y compartiendo lecho con María de Padilla, las cosas se le complicaban un poco al pobre Pedro. Entonces hizo lo siguiente. Advirtió al Papa Inocencio VI que María, su amante, tenía pensado entrar en la religión, para lo cual construyó especialmente un convento. Y argumentó que el matrimonio con Blanca no había llegado a consumarse. Y entonces se casó con la viuda, con Juana de Castro. Fue una auténtica boda real. En la corte, imagínese, nadie entendía nada. Y esa noche los contrayentes fueron muy felices. Pero para sorpresa de todos, al día siguiente Pedro se fue. Se fue y nunca volvió a ver a Juana hasta su muerte. ¿A dónde fue? Bueno, desde luego a ver a María. Ella lo recibió sin reproches. Durante algún tiempo las cosas estuvieron tranquilas, nacieron otros hijos, Constanza, Isabel, Alfonso. Para defender su concubinato, Pedro siguió matando a quien le vino en gana. El Papa explicaba a Pedro que sus crímenes resonaban en todo el mundo. Y tan grande era la repulsa que se producía en la cristiandad, que en agosto de 1357 el Papa envió al cardenal Guillermo con el mandato de que procesara al monarca y a su manceba. No pudo hacerse porque Pedro rechazó al embajador. En 1361 todo se complicó más todavía. El rey, imaginando una conspiración,
hizo matar a golpes de masa a Blanca de Borbón, que dormía en su celda. Tenía 25 años y había pasado 8 en la cárcel. Era una chiquita de 17 años cuando este tipo la puso presa para irse con María de Padilla. Como un castigo divino, poco después murió María de Padilla, con unas extrañas fiebres que nadie pudo contener. Pedro I quedó destruido, reunió cortes en Sevilla e hizo saber que Blanca de Borbón no había sido esposa legítima. Luego citó a varios testigos y nombró a María reina post-mortem y a su hijo Alfonso heredero de la corona. Pero en 1369 aparece, adivinen quién, Enrique, el hermano bastardo que se había ido a Francia. Con ayuda del ahora rey francés Carlos V el Sabio, asedió Toledo y hacia allí se dirigió Pedro dispuesto a darle batalla, pero encontró que casi todos los pueblos del camino estaban a favor de Enrique. Entonces fue a esconderse a Montiel. Un espía le reveló a Enrique el camino que iba a seguir Pedro. Sitiaron Montiel. El rey desesperado intentó sobornar a uno de los hombres de Enrique, un tal Beltrán du Guesclin se llamaba el tipo. Le ofreció las villas de Soria, Atienza, Serón, Deza, y du Guesclin convino una entrevista entre Enrique y Pedro. Bueno, el caso es que todo era una trampa. Cientos de hombres desarmaron a Pedro. Entró Enrique. Pedro se abalanzó sobre el hermanastro. El caso es que todo terminó con Enrique dándole una puñalada en el pecho a Pedro I el Cruel. Tenía 35 años. Y fue rey Enrique de Trastámara. Se inicia así la dinastía de los Trastámara, que dura hasta que aparecen los Habsburgo, ¿no? Con Carlos V, el hijo de Felipe el Hermoso. Este era Pedro, verdaderamente un tipo cruel, un miserable asesino. Me dirán, ¿cómo no le simpatiza a usted un tipo que dice que ama al amante más que a su vida? Que se reviente, que me importa. No hay que hacer... No hay que confundirse. Caen simpáticos los tipos que aman mucho, pero eso no los habilita a ser criminales, traidores, locos, etc. Así que vamos a dedicarle esto a Blanca de Borbón, pobrecita, una chica de 17 años, que la mete en cana el tipo para poder irse tranquilo con la amante. Qué porquería, qué basura. Qué basura. ¿Quién otra? La viuda se le hizo bien. La viuda se le hizo bien, porque dijo, si querés, conmigo te tenés que casar, y el otro, así que a la viuda también. Y a María de Padilla, y qué sé yo, también. Qué sé yo. Pero ella debía saber que su hombre era un criminal. Pero son tan extrañas esas cosas, son tan raras esas cosas. Bueno, pero a María, por las dudas, no le dediquemos nada. No le dediquemos nada. Me llama la atención el hecho de la corte cada vez más despoblada. Claro, porque a los que no mataban se asustaban y se iban. Imagínense, está en un grupo donde todos empiezan a caer por traidores y usted, por más que no sospeche nada, en algún punto dice, no es que sean todos traidores, es que este es un pretexto para deshacerse de tipos incómodos. Así que bueno, y lo mismo cuando empiezan a caer demasiados asesinos, o demasiados enemigos de la patria. Cuando se cargan centenares de enemigos de la patria todos los días, usted dice,
qué sé yo, a lo mejor no son enemigos de la patria. Y bueno, vamos a dedicar entonces también a la gente que cayó bajo la daga criminal de Pedro el Cruel y de todos los sucesores de Pedro el Cruel, muchos de los cuales ni siquiera tenían un amante. ¿Y con qué ilustraremos este breve recuerdo de este miserable? Bueno, ya que era Pedro el Cruel, hay un tango que lo alude directamente. No se llama Pedro el Cruel, pero sí se llama Mano Cruel. Y va a cantarlo Jorge Vidal, dedicado a todos aquellos que teniendo un amante no necesitan desatar una locura de esa.